Hola personas, población, humanidad. Aquí Madame Gorgona dándoles la bienvenida de nuevo a este espacio Integración Creativa, que es mi propuesta educativa y mi enfoque de vida. En esta emisión quiero explorar y compartir un poco mi perspectiva sobre las dimensiones de la palabra. Como recordarán, la integración creativa pretende llevar el entrenamiento de las artes, especialmente de las artes que yo ejerzo, a otros espacios, aplicar ese entrenamiento, esos conocimientos, esas habilidades en otros ámbitos no necesariamente artísticos. Entonces, bueno, yo estaba pensando, la comunicación. Las personas que estudiamos literatura buscamos formas eficientes de comunicarnos por medio de la palabra. Estudiamos diferentes usos de la palabra. Nos entrenamos para identificar las formas de utilizar la palabra. Y especialmente en la integración creativa, yo con mis estudiantes trabajo dos aspectos muy importantes de la palabra. Porque recuerden, la integración creativa no se trata de dar clases de algo específico en principio, es decir, no son clases de literatura. A menos que alguien se interese, le acompañe en el análisis literario o en la creación, así como tampoco son clases específicamente de música o de ballet, sino que voy viendo cada quien qué necesita y le voy armando, digamos, su combo con base en sus habilidades y sus intereses. Igualmente cuando son clases grupales. Entonces, bueno, aquí yo procuro decirle a los estudiantes que se trata de inventar para no asustarles. A veces se inhiben cuando se les dice, escribe. Ay, no, yo no sé escribir. Recordarán que en otra emisión hablé de eso, de atreverse. Bueno, antes de llegar a que alguien intente escribir creativamente o no creativamente, antes de abordar, por ejemplo, el estudio de la redacción, de una redacción eficiente, porque también para comunicarse en la vida cotidiana es necesario. Ahora con los medios digitales, pues escribimos mucho y no necesariamente escribimos bien, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de emprender ese estudio formal, yo concibo el uso de la palabra en dos partes muy diferenciadas, que son la palabra escrita y la palabra hablada, la palabra sonora y la palabra impresa. Son dos ámbitos. Aquí siempre hago referencia a algo muy bonito de la lengua francesa, que no es particularmente mi área de especialidad, pero bueno, sí he tenido contacto con el idioma y me gusta este concepto de palabra que tiene la lengua francesa y que le da dos palabras, le asigna dos términos a estos conceptos, parole para la palabra hablada y mot para la palabra escrita. Un día yo me di cuenta de que el francés sí tiene esta diferenciación y que yo ya venía trabajando con estos dos aspectos, entonces ahora lo menciono cada vez que sale a colación este tema. De manera que, especialmente con mis estudiantes, a mí me gusta abordar el uso de la palabra, incluso aunque necesiten como objetivo final escribir, empezar con la palabra hablada, la palabra sonora. ¿Por qué? Porque es el primer medio de comunicación que adquirimos en la vida. Escuchamos sin meternos en procesos aquí lingüísticos y de cómo se adquiere el lenguaje y demás. Escuchamos y llega un punto en el que la personita pequeña empieza a intentar emitir palabras y comunicarse. Seamos músicos, bailarines, pintores, y estoy hablando de las artes, pero también extendiendo esto a otras profesiones, tenemos como lenguaje común la palabra. Y a mí me gusta generalmente comenzar
por hacer consciente el uso de la palabra para después hacer analogías con otros lenguajes. De esta manera puedo trabajar, como les he contado, con mis estudiantes de la Facultad de Música, que son músicos, con mis estudiantes de la Escuela de Iniciación Artística número 1 del IMBAL, que no son músicos, llegan conmigo a estudiar instrumento, pero es un público diverso. He trabajado también con bailarines, con escritores, en este enfoque de integración creativa, de hacer analogías entre lenguajes artísticos, pero a partir de la palabra. Y bueno, todas las personas usamos todos los días en todos nuestros ámbitos la palabra. Entonces más vale, yo pienso, que vayamos estando bien conscientes lo más posible de cómo la utilizamos y de las diferentes dimensiones que tiene la palabra. Es decir, no hablamos igual que como escribimos. O bueno, idealmente no deberíamos escribir igual que como hablamos, porque hay diferentes texturas del texto y del discurso. No me voy a meter aquí en aspectos muy técnicos, quiero que sea algo platicadito, pero creo que podemos dimensionar, saliéndonos un poco del ámbito artístico, del ámbito literario, aunque esté hablando de palabras. Cuando enviamos un mensaje, le hago así porque ahora tenemos aquí el celular para escribir con los dedos. Cuando enviamos un mensaje escrito, pues tendríamos que hacer un uso lo más correcto posible de los signos de puntuación, la ortografía, ya no digamos la redacción, para enviar un mensaje claro y funcional. Y luego quien nos recibe el mensaje debe tener también esa información sobre cómo funcionan los signos de puntuación, por ejemplo, los de interrogación, la ortografía y la redacción para captar ese mensaje. Pero cuando no está el mensaje bien construido y tampoco quien recibe el mensaje tiene mucha habilidad o se ha entrenado para recibir la información escrita, tenemos complicaciones y creo que eso todas las personas cotidianamente lo vivimos, insisto, ahora que tenemos los medios digitales a la mano. Ahora bien, no le hablamos igual o no le escribimos igual un mensaje de WhatsApp, vamos a seguir por este caminito, a alguien de nuestra familia, a alguna amistad, que a alguien con quien tenemos una relación laboral, por ejemplo. No le hablo igual a mis alumnos en clase, con quienes tengo más tiempo, a quienes tengo que considerar en cuanto a su trasfondo, a su contexto, si son estudiantes de música, si son estudiantes de danza, si son estudiantes de algo en especial o no. No les hablo igual a ellos que aquí, por ejemplo, en estas cápsulas, que pueden llegar a cualquier persona, porque ese es el objetivo de la integración creativa, llegar a todas las personas sin importar edad, sin importar perfiles. Es decir, aquí tengo que hablar de manera más general, porque además aquí comparto conceptos que explican un poco el enfoque general que pueden tomar las clases. En las clases ya me voy especializando con base en lo que cada quien necesita. Entonces, efectivamente, no hablo igual. He insistido mucho en estas cápsulas. No me voy a meter en detalles en cuanto a tecnicismos. No he hablado de aspectos técnicos, ni de música, ni de danza, ni de palabra aquí en este momento. Estoy hablando de conceptos más generales. Sin embargo, si estoy, por ejemplo, en una clase de análisis literario, ahí sí hay que explicar. Si estoy en una clase de flauta, ahí hay que usar los tecnicismos correspondientes.
De igual manera, cuando se está en una clase de danza, sea de ballet, de jazz, de folclore, de alguna otra danza, de algún otro estilo, hay que concentrarse en cada área. Regrese a las artes, evidentemente. Pero en la vida cotidiana no nos comunicamos igual verbalmente, no le hablamos igual a todas las personas. Regulamos nuestras expresiones. Hay con quienes sentimos más soltura, por ejemplo, vamos a hablarlo en esos términos. Hay con quienes podemos tener más desparpajo y con quienes sentimos que debemos hablar más formales, más respetuosos. Eso es lo que hay que ir percibiendo y quiero aquí como propiciar la reflexión al respecto. Si eso sucede hablando, ahora imagínense ustedes, bueno, no imagínense, pensemos. Cuando hablamos, a menos que estemos hablando por teléfono y no nos veamos, tenemos todo un lenguaje corporal que sustenta lo que estamos diciendo. Tenemos un contexto, estamos en cierta circunstancia que nos da más información sobre el mensaje que estamos dando. Incluso cuando estamos al teléfono, aunque no veamos, escuchamos las inflexiones de nuestra persona interlocutora. Tenemos más información sobre el mensaje que solamente las palabras. ¿Cierto? Ahora quitemos todo ese contexto y dejemos a las palabras solitas en una hoja de papel, en un mensaje escrito, sin contexto, sin escenario, sin inflexiones de voz, sin persona que nos habla. ¡Oh! Bueno, ya se imaginarán que si no están bien estructuradas, nos metemos en unos líos de comunicación. Regreso a las experiencias de WhatsApp, que es lo que tenemos más a la mano. Aún con las personas que conocemos, tenemos conflictos de no entendernos por escrito. ¿Qué pasa ahí? Pues esto, que la palabra escrita tiene menos elementos de los cuales agarrarnos para entender el mensaje, para recibirlo. De modo que al escribir no podemos escribir así como nos pasan las palabras cuando las vamos a hablar. Porque fíjense, estoy yo aquí enfatizando con las manos, con la cara, con la voz, con el cuerpo. En estos videos también el fondo tiene un significado. Recuerden, la integración creativa es la creación de estructura, la redacción y el ordenamiento de las palabras, el funcionamiento de las palabras es estructura, es lenguaje. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído un mensaje de WhatsApp en el que la persona que lo escribió como si transcribiéramos esto que yo estoy diciendo ahora y le quitamos todos estos elementos auxiliares? Y sin signos de interrogación y no nos entendemos. Es necesario entender las dimensiones de la palabra y por eso yo diferencio en estas dos clasificaciones muy básicas. Palabra sonora, palabra hablada y palabra escrita. Quitamos todo el contexto, dejamos la palabra desnudita, escrita. Tenemos que considerar la estructura con más detalle, la estructura de lo que estamos diciendo y todos los recursos técnicos que se requieren para transmitir un mensaje correctamente. Ya no digamos también el registro, el tono en el que debemos escribir considerando a la persona que nos va a recibir el mensaje. Escuchen el silbato de los camotes. Y aquí viene otro aspecto técnico que es, por ejemplo, el vocabulario, al que hacía referencia indirectamente hace unos momentos en cuanto a los tecnicismos. Cada
vez que escribimos, cada vez que vamos a hablar, cada vez que vamos a emitir un mensaje, realmente, pregunto, ¿realmente estamos conscientes de lo que vamos a decir? ¿O simplemente empezamos a hablar y sobre la marcha, al escucharnos, nos vamos dando cuenta de que probablemente no estamos diciendo lo que queríamos, o no se nos está acomodando como queríamos, o que quizá incluso no tenemos control de lo que estamos diciendo? Y por escrito es todavía más difícil, me parece, porque requiere instrucción adicional. Cuando hablamos, yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, de Interdisciplinary Ensembles, recordarán que esa materia, a petición de la Facultad de Música, en donde la fundé, en donde la creé, se imparte en inglés, la imparto en inglés porque yo estudié literatura inglesa. Entonces, todo este concepto de integración creativa se imparte en inglés. Yo les digo en la vida cotidiana que a final de cuentas, cuando ellos estén interactuando con personas de habla inglesa, pues van a tener incluso la posibilidad de hacer señas y hacer uso precisamente de estos elementos auxiliares. Pero cuando se trata de escribir, claro, cuando tenemos involucrada otra lengua que no es la materna, estamos un poco más conscientes, ¿no? Más conscientes que con el español, por ejemplo, que es mi lengua materna, que es probablemente la lengua materna de quienes me están escuchando ahora. No es lo mismo esta conciencia del texto, de querer comunicarse por escrito, el entrenamiento que se requiere, que esta forma de aprender a expresarnos espontáneamente. A ningún niño le enseñamos primero gramática, ¿no? Y bueno, insisto, no me quiero meter en ese terreno técnico, teórico, especializado de la lingüística, de cómo se adquiere el lenguaje, pero bueno, podemos observar, pensar en experiencias cotidianas, personales, que nos hacen ver que efectivamente aprendemos a hablar y ahí como vamos pudiendo nos damos a entender. Quizá a veces con dificultad, en cuyo caso hay que prestar atención y entrenar un poco, adquirir técnica del lenguaje para expresarnos verbalmente, pero insisto, al escribir se hace más evidente. Y hay muchos elementos a considerar cuando queremos escribir. Ya no digamos en la parte literaria, ya no hablemos de géneros, por ejemplo. Especialmente en mi caso, en relación con mi obra, que les invito a conocer, por ejemplo, en mi canal de YouTube, tengo prácticamente todas mis canciones, algunas faltan, es palabra cantada, palabra pensada para escucharse como canción, no para ser leída como un texto, no para ser escuchada, hablada, no para ser actuada en una obra, por ejemplo, de teatro, está pensada para ser escuchada. Esa es mi perspectiva personal y les invito a escuchar mis canciones con ese concepto. Es palabra para ser escuchada en canción, palabra sonora para ser escuchada en formato de canción. No es lo mismo que una carta, que leer una carta en voz alta, que leer un cuento en voz alta, que leer un poema en voz alta. Pero bueno, con esto estoy abriendo la puerta a un montón de tecnicismos que no voy a abordar aquí, para empezar por tiempo, pero para continuar, porque estas cápsulas son simplemente para compartir la reflexión que detone idealmente en ustedes preguntas. Recuerden, la integración creativa comienza por las preguntas. Y bueno, les agradezco haberse quedado hasta el final de una emisión más de Integración Creativa. Yo soy Madame Gorgona. Les invito a ponerse en contacto, sea por Facebook, por aquí en los comentarios de YouTube. Suscríbanse al canal, denle like. Siempre se me olvida invitarles a que hagan eso, además de ver el video. Y bueno, pues pueden escribirme a mi correo electrónico madame.gorgona@yahoo.com si es que quieren ponerse en contacto más directamente para
cuadrar una sesión de integración creativa de diagnóstico primero que les obsequio y planear un trabajo integral, valga la redundancia, de integración creativa con base en el entrenamiento artístico, especialmente de las disciplinas en las que yo me he formado, que son literatura, música y danza, pero también con posibles aplicaciones en otros entornos, de manera individual, grupal, para todas las personas, de todas las edades. Muchísimas gracias, de nuevo. Nos vemos la próxima. Personas, población, humanidad.